del Centro Mundial de los Milagros, la iglesia que pastorea el precioso Espíritu Santo. Leemos la poderosa palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice la Biblia: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, voy a volver a leer el verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Voy a volver a leer ese párrafo. Estos hombres, siendo judíos, diga conmigo, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, no le azotaron poco, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche mi alma alaba al Dios de la gloria. Pero a medianoche mi alma alaba al Cristo resucitado. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Precioso Espíritu Santo, enséñanos tu palabra esta mañana. Enséñanos, porque no existe un mejor maestro que tú. Tú eres el autor de esta palabra, y sabemos que la palabra no tiene poder por el que la va a predicar. La palabra tiene poder por el autor, porque es el Espíritu de Dios el que le ha dado poder a esta palabra. Te rogamos para que esta mañana lo que tú tienes para hablarnos, Dios mío, trabaje en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, y en nuestra conducta, de manera tal, Señor, que salgamos de aquí aproximándonos, Señor, enrumbándonos en el camino de tu propósito y tu perfecta voluntad. Hoy, en el nombre de Jesús, oramos para que toda incredulidad y todo espíritu, Señor, de incredulidad salga de nuestras vidas, para que podamos prestar especial atención al consejo de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. En el año 1975, en Canadá, un puente viejo de madera era el que unía dos ciudades. Había un río, ustedes saben que siempre donde hay un río normalmente hay un puente que puede hacer una conexión. Y habían dos ciudades que el único punto de conexión que tenían una con la otra era un puente viejo de madera. Un puente que había sido construido muchísimos años atrás. Un puente que tenía más de 70 años de haber sido construido. Y un día, en medio de una tormenta, una
una cabeza de agua se llevó todo el puente, destruyó toda la estructura de madera, que ya era una estructura desgastada, una estructura vieja, una estructura inservible, y destrozó todo el puente, de manera que las dos ciudades quedaron totalmente incomunicadas. Para lograr corregir el problema y que estas dos ciudades no tuvieran problemas de comunicación, se apersonaron diferentes ingenieros y arquitectos para reconstruir el puente. Sin embargo, uno de los arquitectos dijo: sería en vano volver a construir un puente del mismo material que el anterior. Entonces se propusieron levantar un puente de acero, un puente de hierro, un puente firme, un puente que una cabeza de agua no lo pudiese destruir. Y de esta forma construyeron el puente. El día de la inauguración, cuando ya iba a hacer la inauguración, los arquitectos comenzaron a traer maquinaria pesada para poner sobre el puente. Entonces había un niño que estaba viendo toda la escena y le preguntó a uno de los ingenieros y le dijo: ¿por qué ponen esas maquinarias tan pesadas sobre el puente? Y el ingeniero dijo: es que estamos probando el puente. El niño le dice: ¿por qué? ¿El puente se puede caer? Entonces el ingeniero se sonríe, pero con una risa sarcástica, y dice: no, el puente no se va a caer. Entonces, ¿por qué lo ponen? Para asegurarnos de que esto sea de esta manera, para asegurarnos de que sea lo suficientemente resistente. Ha pasado todos los protocolos de seguridad, ha pasado todos los códigos de construcción, pero hacemos esto como una prueba tal de que es lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tempestad. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca del momento, alguien me pregunta: pastor, ¿por qué usted siempre cuenta historias? Porque leo mucho, tengo muchos libros y tengo 1000 historias. Entonces le cuento una para que usted entre en calor de la palabra. Y al final alguien dice: pero ¿por qué contó esa historia? Habló otra cosa. Al final usted se da cuenta por qué le conté esta historia de Canadá en el año 75. Cuando la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos, quisiera que nos remontáramos un poco en el contexto de esta historia. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. Está en el segundo viaje de predicar la palabra de Dios por diferentes lugares. Pablo tenía una estructura, Pablo tenía un planeamiento, Pablo tenía una agenda que quería cumplir para poder predicar la palabra en diferentes ciudades. Pero dice la Biblia que Pablo se había dispuesto a ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo había prohibido. Porque el Espíritu Santo, hay lugares donde el Espíritu de Dios a ti te comisiona para hacer algo. Hay un lugar donde usted tiene una encomienda de Dios para hacer algo, y hay lugares donde Dios no te ha designado para hacer absolutamente nada. Y esto es importantísimo que lo entiendan los predicadores y los ministros de Dios. Porque en ocasiones la vanidad del predicador de decir: me invitaron allá, me llevaron allá, me pusieron en el afiche tal. Esto no se trata de que la cara de un predicador esté en un afiche. Eso se trata de que usted esté cumpliendo con la asignación que Dios a usted le ha encomendado. No es la vanidad de decir: es que yo estoy en el mismo afiche de aquel predicador famoso, de aquel cantor famoso o de aquel adorador famoso. Esto se trata de cumplir con la voluntad de Dios. Particularmente he contado algunas ocasiones, y no por vanidad, no por altivez, de todo corazón, no por arrogancia, yo no suelo recibir todas las invitaciones que me llegan a predicar, porque hay invitaciones que te llegan y no hay asignación de Dios. Hay invitaciones que te llegan para hacer algo y no hay ninguna asignación de Dios. Un día una persona me quería invitar para ir a predicarle a un congreso, y mi espíritu no me daba paz. Y he entendido que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Esto quiere decir que todo lo que Dios da lo da con paz. Cuando un ministro de Dios no está asignado para cumplir una tarea en un lugar, es mejor que no vaya, porque puede que termine echando a perder la obra que Dios le ha costado tiempo organizando en un lugar. Pero muchas veces nosotros persistimos, decía mi abuela: sentamos cabeza, y el que por gusto muere, que lo entierren parado, decía mi abuela. Hay gente que persiste porque cuando lo llaman dice: venga a predicar. Sí, como tiene la agenda libre, y no se toma el tiempo de orarle a Dios a ver si tiene una asignación que ir a cumplir en ese lugar. Y dice la palabra que Pablo estaba para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le decía: take it easy, my tutti frutti.
Es que usted a veces se me pone muy intenso, Pablito, y usted le tiene que bajar 2 rayitas a la intensidad, mi amor. Y Pablo decía, bueno, como el Espíritu Santo no nos deja predicar acá, entonces vamos a ir a predicar a este otro lugar. Y el Espíritu Santo le dice, take it easy, my tutti frutti, segunda parte. No se me alborote que usted tampoco tiene ahí una asignación que ir a cumplir. Entonces Pablo se queda con Silas diciendo, bueno, ¿y a dónde predicamos? Y dice la palabra que Pablo tuvo una visión. Diga conmigo, una visión. Una visión. Diga conmigo, una visión. La visión en la casa es. Y Pablo tuvo. No, dígalo más fuerte. Pablo tuvo. Y la visión en la casa es. Lo vamos a hacer así. Usted me va a decir adorar. Aquí en el centro me van a decir orar. Y aquí a mi lado derecho van a decir ganar. ¿Estamos claros? Usted me dice adorar, ustedes dicen orar y ustedes dicen ganar. ¿Estamos claros con el ejercicio? Como para que usted se despierte un poquitico. ¿Está bien? La visión en la casa es. Pero también los de arriba, ¿verdad? Los que son parte como de aquí lo dicen, los que son parte como de aquí lo dicen, los que son parte como de aquí lo dicen. Vamos otra vez, la visión es. La Biblia dice que Pablo tuvo una visión. Cuando usted tiene una visión clara, usted sabe hacia dónde se puede direccionar. Usted sabe a dónde usted tiene que meterle fuerza en su trabajo. Usted sabe a qué tiene que intensificar su propósito, a dónde tiene que organizar su agenda cuando usted tiene una visión. Y dice la Biblia que Pablo tuvo una visión. Y en la visión de Pablo se le apareció un hombre de la ciudad de Macedonia que le decía, por favor, ven, pasa por nuestra ciudad y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que su trabajo era ir a Macedonia a predicar la palabra. Y así es como Pablo llega a la ciudad de Filipos. Filipos era como decir la capital de Macedonia. Voy a explicarle esto para que usted entienda un poquito el contexto histórico del lugar donde Pablo está. Pablo no está en cualquier ciudad. Pablo está en una ciudad que había sido adherida al Imperio Romano. En aquel entonces el Imperio Romano era la organización, el imperio más poderoso de toda la tierra. Ser parte del Imperio Romano, ser considerado ciudadano romano era un tema de muchísimo prestigio. Cuando una persona tenía un pasaporte y su ciudadanía era la ciudadanía romana, era un tema de muchísimo prestigio. Es como la gente que clama por tener una visa o que por tener una ciudadanía en Estados Unidos o en Canadá o en el país al que pertenece. Cuando logra tener su documento de identificación que dice que es ciudadano de aquella región, entonces lo tomaban con mucho prestigio, cuidando mucho, con mucho celo eso. Y la ciudad de Filipos era la capital de Macedonia, quien era una provincia que había sido adoptada por el Imperio Romano. Déjeme explicarle qué es lo que sucede en esta oportunidad. Que en ese entonces había un emperador llamado Claudio César, que cuando él tomó el poder, usted no está en una clase de historia, hermano, ahorita vamos a ir a una parte que yo sé que lo va a conectar con la voluntad de Dios. Claudio César toma el poder y él dice, vamos a respetar y vamos a cuidar la religión romana. Para cuidar y respetar la religión romana necesitamos sacar todo ese montón de sectas y supersticiones espirituales de un montón de gente que ha venido aquí a Roma y que ha venido a Macedonia y a nuestras regiones del imperio a predicar otra cosa. Entonces el emperador Claudio César ordenó, firmó un decreto para deportar a todos los judíos de Roma. O sea, mandó a sacar a todo el mundo. No sé si le sonará algo parecido como que en los últimos días las noticias, ¿verdad? Mandó a sacar a todo el mundo, todos los judíos, todo el que predicase otra religión que no fuera la religión oficial de Roma, era deportado de la ciudad. Entonces dice la Biblia que Pablo
Pablo llega a Filipos, y Filipos era una ciudad del Imperio Romano, y aquel decreto había provocado que todos los ciudadanos romanos, todos los ciudadanos del Imperio de Roma repelieran totalmente a los judíos, que le dieran la espalda, que no los quisieran. Eso había provocado que la gente se volviera en contra de los judíos. La gente se había vuelto, detestaba a todo el que predicaba otra cosa, porque ellos querían cuidar el Imperio Romano, ellos querían cuidar su sangre, ellos querían cuidar su raza. Y todo el que llegaba de otras regiones a predicar otro tipo de doctrinas que no fuera la romana era repelido en su totalidad. Entonces se había creado ese sentimiento de rechazo social por el judío. Entonces dice la Biblia que Pablo llegó a Filipos, pero en Filipenses no tenían ninguna sinagoga, ni tenían un lugar donde ellos se pudieran reunir. Los cristianos no tenían donde orar. No eran como usted, que se levantó temprano este domingo por la mañana, madrugó, reprendió el espíritu de Sabanás, se metió al baño, se alistó y se vino para el templo, porque sabe que tiene un lugar donde exaltar a Cristo. En aquel entonces los cristianos, los que querían buscar a Dios, los que querían acercarse a Dios en oración, tenían que salir en su totalidad de la ciudad. Cuando ellos salían de la ciudad y estaban en las puertas principales de la ciudad, había un río, y ellos se reunían en las orillas de los ríos para orar. Y ahí iba Pablo. La Biblia dice, entonces Pablo iba a la oración. Pablo lo que estaba haciendo era respetando el sistema de gobierno de aquella ciudad, y se iba a salir de la ciudad para ir a orar, ir a buscar a Dios. Pero cuando Pablo está en esa peregrinación, cuando Pablo está en ese momento que quiere ir a buscar a Dios en oración, sale una mujer que tenía un espíritu de adivinación y le dice: aquellos hombres, esos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la verdad. Mi pregunta es: ¿aquella mujer dijo algo contrario? ¿Aquella mujer dijo una mentira? ¿Aquella mujer dijo algo que no era cierto? ¿O aquella mujer dijo la verdad? Aquella mujer decía la verdad, porque Pablo y Silas eran hombres que anunciaban el camino de la salvación. Pero pasaron varios días que Pablo salía de la ciudad de Filipos para orar en la entrada de la puerta de la ciudad, y aquella mujer salía al camino. Ahí va Pablo, ahí va Silas, los siervos del Dios Altísimo, los que les anuncian el camino de la verdad. Y Pablo se molestó. Pablo no se enoja con aquella mujer porque aquella mujer dijera una mentira. Pablo se enoja porque el racismo social que había en ese entonces provocaba que sus palabras acrecentaran el odio y el rechazo de la gente por los judíos. Cuando ella empezaba a dar voces, ahí va los siervos del Dios Altísimo, la gente decía: ¿por qué no se largarán? ¿Qué vienen a hacer aquí? Aquí solamente vienen a hacer daño, a aprovecharse del sistema de gobierno. Aquí toda esta gente, mejor es que ni siquiera. Entonces Pablo se molesta porque aquella mujer empieza a dar voces, y ya sacado de sí mismo, él utiliza el poder y la autoridad que tiene. Se vuelve donde la mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, y le ordena al demonio que salga de ella y que la libere. Aquella mujer probablemente dio voces, le cambió el semblante, le pasó quién sabe lo que le pasó. La gente se dio cuenta de lo que sucedía. Pablo estaba cansado de esa promoción racista que estaban teniendo en su contra y en contra de todos los cristianos. Y entonces la mujer es liberada de un espíritu de adivinación. Pero como era esclava y los jefes ganaban, porque la mujer le leía la mano a la gente. Yo llegaba a alguien, le leía la mano y decía, le escupía la mano y decía: vas para Cancún, porque yo veo aquí un charco de agua. Y empezaba a leerle la mano, le leía las cartas, le tiraba las cartas y le decía: viene el amor de tu vida, lo vas a poder llevar a la cena del 20 de febrero. Ay, ¿en serio? Sí, puedo ver un hombre y con él vas a olvidarte de estas noches frías de febrero, chata. Y la gente, por el espíritu de adivinación, entonces ellos sacaban lo que fuera. Vea, hermano, porque hay gente que anda buscando que le digan el futuro. Y usted nunca se ha preguntado por qué los astrólogos, por qué los que leen las cartas, por qué los que adivinan, por qué esa gente que les pagan por decir cuál es el número que va a salir en la lotería, nunca han pegado la lotería. Juega el 27 porque ese día cumple el pastor Andrés.
Y ahí van a dejar la quincena. Jesús María, dame puntería. Ay, Pastor Andrés, que salga premiado otra vez. Y entonces aquella mujer le daba ganancias a sus amos por lo que ella adivinaba. Cuando ya no adivina, la gente dice: ¿y ahora qué vamos a hacer con la plata? ¿Qué vamos a hacer con el negocio? ¿Qué vamos a hacer con el changarro que teníamos? El chinamo próspero que teníamos aquí. Pero Pablo, viendo toda la situación, decía: yo recibí una visión. Yo recibí una visión. Yo recibí una visión. La visión que yo recibí es... Pablo decía: recibí una visión. Yo tuve una visión. La visión de Dios me dijo que llegara acá. Y aquel hombre dijo: ay, papá, ni corra porque lo alcanzo. Y empezaron a perseguir a Pablo y a Silas. Los prendieron, los agarraron. Y él decía: suéltame, cobarde. Vamos al magistrado, suéltame, que yo no he hecho nada. Lo que hago es predicar el evangelio. Y entonces se llevaron a Pablo a un foro abierto, que había una plazoleta donde estaban los magistrados, quienes eran los encargados de dirigir los temas judiciales de aquel entonces. Y los dueños de la mujer dicen algo verdadero, pero dicen una verdad media. Si una verdad media es una mentira, porque los hombres le dicen: ellos alborotan nuestra ciudad y nos incitan a hacer prácticas ilícitas. Mi pregunta: ¿por qué aquellos hombres no dijeron: este hombre me liberó la endemoniada que me daba plata? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no le mire, señor magistrado? Usted sabe que yo tengo un chinamito aquí. Aquí a 300, usted sabe dónde, porque usted le he leído las cartas también. Y usted sabe que yo había comprado una mujer. Y esa mujer es adivina, usted sabe. Y ella, donde pone el ojo, pone la bala. Y esa mujer, solamente porque piropeaba a estos muchachos, y este se volvió delicado, ¿qué es? Y me le mandó a sacar la adivinación que tenía. Ahora la mujer, vea, no pega ni una. Ni una. No adivina, pero ni el estado del tiempo, viendo la lluvia cayendo. ¿Por qué no dijeron eso? Porque ellos sabían que si decían que Pablo había liberado a una mujer de un espíritu de adivinación, le estaban atribuyendo un poder que nadie más tenía en aquella ciudad. Ellos sabían que reconocer la libertad de aquella esclava era reconocer el poder de Cristo. Por eso el diablo, cuando quiere amedrentarte, por eso el diablo, cuando quiere perjudicarte, el diablo no viene diciendo: es que ese alaba a Cristo, ese que sana a los enfermos, ese que libera a los endemoniados. El diablo siempre buscará echarte basura encima, pero que la gente no sea testigo del poder de Dios que está sobre tu vida. Eso es lo que el diablo busca hacer. Entonces le dice: mire, usted sabe que el emperador mandó ordenar que ningún ciudadano romano puede practicar otra doctrina que no sea la de Roma. Y esta gente anda alborotando todo el mundo. Yo lo vi. Esta gente anda alborotando la ciudad. Por eso digo que es una verdad medias, porque esa es una realidad. Usted y yo somos alborotadores de atmósferas. Por aquí alguien me creyó. Usted y yo somos alborotadores de atmósferas. Por ahí, acá arriba, yo creo que alguien me va a creer aquí arriba. Usted y yo somos alborotadores de atmósferas. Tal vez aquí a este lado. Usted y yo somos alborotadores de atmósferas. Yo le vine a predicar esta mañana al alborotador de las atmósferas. Le vine a predicar a la iglesia que alborota las atmósferas espirituales. Le vine a predicar a la iglesia que hace que los demonios salgan de ese barrio, que la droga salga de ese barrio, que el pecado salga de ese barrio. ¿Dónde están los alborotadores esta mañana? Alborotadores de atmósferas. El infierno no se puede retener cuando un hijo de Dios camina, cuando un hijo de Dios
Dios se hace presente, cuando un predicador de Cristo con el poder del Espíritu Santo llega a una ciudad, eres un alborotador de atmósferas espirituales, y no hay demonio que pueda retenerse, no hay demonio que pueda resistirse al poder del Espíritu Santo que tienen los alborotadores. Oh, Jesús de gloria. Vamos, alabe a Dios. Ayúdeme con esto, que hoy vamos a empezar a predicar temprano. Aquella gente decía, estos alborotan la ciudad, estos no se alborotan el pueblo. Y ¿sabe qué? Eso es una realidad. Donde sea que usted llega, algo tiene que pasar. Donde sea que usted se hace presente, el poder de Dios también se hace presente. Y yo soy de los predicadores que todavía creo y predico que donde Jesús pasa, algo pasa. Entonces dicen, esto nos alborota en la ciudad y nos incitan a hacer prácticas religiosas que no son permitidas, porque somos ciudadanos romanos de pura cepa, de hueso colorado. Y entonces el magistrado se saltó todos los protocolos propios de una situación como esta. Y el propio magistrado, donde escucharon que predicaban acerca del evangelio de la salvación, ellos mismos, usualmente eran dos magistrados, tenían a sus lados oficiales que en aquel entonces le podríamos llamar como la policía, pero tenían hombres que le llamaban los lictores, para los que les gusta anotar y aprender. Le llamaban los lictores, y estos lictores utilizaban unas varas de madera debidamente, no tenían filo, pero sí eran muy delicadas, y lo que provocaba cuando golpeaban a la gente era que eso provocaba, valga la redundancia, laceraciones más profundas en la piel. Entonces los lictores están ahí, los magistrados se bajan y le rasgan las vestiduras a Pablo y a Silas. La acción de rasgarle las vestiduras a una persona es reducirlos a la vergüenza. Lo que ellos dijeron es, entonces, si ustedes nos andan alborotando la ciudad, ahora yo te voy a avergonzar. Entonces los magistrados se bajaron, rasgaron las vestiduras de Pablo y de Silas y le dijeron a los oficiales, golpéenlos, denle con varas, denle duro. El pueblo se agolpó, porque en aquel entonces el racismo social era tal que cuando se escuchaba cualquier cosa acerca de un judío, el pueblo se hacía presente con tal de expulsarlo de la ciudad, con tal de hacer todo para sacarlo de la ciudad. Mientras yo le cuento esto, yo le pido al Espíritu Santo que te vaya mostrando la verdad paralela de esta historia, porque al día de hoy el infierno ha querido hacer lo mismo contigo. El infierno ha querido hacer lo mismo con tus hijos, ha querido hacer lo mismo con tus proyectos. El diablo ha querido saltarse los protocolos, el diablo ha querido saltarse los protocolos que te defienden, que te amparan en la palabra, para avergonzarte delante de la gente. Porque el diablo lo que quiere es sacarte de esta asamblea. El diablo lo que ha buscado es sacarte de este lugar. El diablo te ha querido sacar de esta iglesia. El diablo te ha querido sacar del cuerpo de Cristo. El diablo te ha querido expulsar de la verdad de la fe. El diablo ha querido hacer todo lo que está en sus manos para poderte avergonzar delante de los demás, delante de tu familia, delante de los tuyos. Pero por más que el diablo se esfuerce por avergonzarme, mi esperanza ha sido puesta en el Dios de mi salvación, y su palabra dice que esta esperanza a mí no me avergüenza. Tengo una esperanza que no me defrauda. En Jehová yo he confiado, en el Dios de mi salvación he puesto mi esperanza. El salmista decía, Salmo 62, en Jehová y solamente en Jehová radica mi fuerza. En Jehová y solo en Jehová radica mi esperanza. Pablo y Silas se encuentran en ese momento complicado. Los azotan, los golpean con varas que abrían su piel, avergonzados delante de la multitud del pueblo. Pero Pablo tenía una. Pablo se encuentra avergonzado y herido, pero tenía una. Dígalo fuerte, tenía una. Allá arriba, Pablo tenía una. Aquí, Pablo tenía una. Alguien aquí a mi derecha, Pablo tenía una.
todo este santuario. Pablo tenía una. En ese momento el apóstol junto a su compañero de misiones Silas están en el momento que ellos nunca se imaginaron estar. Porque cuando uno es siervo de Dios, cuando uno ama a Dios, cuando usted le ha entregado su vida, su corazón, su estilo de vida a Dios, lo menos que usted se imagina es que se va a encontrar en una posición de vergüenza y en una posición de heridas. A nosotros nos han predicado a medias ciertas cosas, porque nos han dicho: venga Cristo y Él se llevará todo su dolor. Y es verdad, Él sana nuestro corazón de los dolores pasados. Pero el ser militantes de la fe también nos expone al dolor de que otros nos rechazan, que otros nos golpean, que otros nos hieren y otros nos quieren avergonzar. Y ahí estaba Pablo, golpeado seriamente. La Biblia dice, después de haberlos azotado mucho, el magistrado seguro estaba enardecido, hermano. Y decía: ahora me los meten en la cárcel. Le estoy contando todo esto porque ahorita vamos a ir a una parte que lo va a conectar con la visión de Dios. Ahora me los meten en la cárcel. Y agarró al carcelero del cuello y dijo: ay de usted, papá, me los guarda con seguridad, porque estos alborotadores me vaya a salir con una sorpresita. Y el carcelero dice, puro Cantinflas: sobre jefe. Agarró a Pablo y a Silas: camine, es que me duele, camine. Y dice la palabra que llevó a Pablo y a Silas y los metió en el calabozo de más adentro. Aquí le quiero explicar una cosa. Pablo y Silas no los llevan a una celda de prisión. A Pablo y a Silas los llevan a un calabozo profundo. Las cárceles estaban construidas como en la actualidad. Habían celdas que estaban destinadas para gente que estaba de tránsito esperando alguna resolución jurídica. Habían otras celdas que estaban ya para los presos que habían sido debidamente enjuiciados y procesados jurídicamente. Y estaban los calabozos, que eran los lugares de tormento, eran los lugares de castigo y eran los lugares de inacceso para los presos. Normalmente los calabozos estaban destinados para la gente que hacía desorden. Normalmente los calabozos estaban destinados para la gente que cometía crímenes aún dentro de la prisión. La gente que violaba la ley del centro penitenciario los mandaban al calabozo. El calabozo estaba construido en una parte subterránea, debajo de todas las otras celdas de la prisión. Ahí estaban construidos los calabozos, y había un calabozo que estaba al puro final de toda la parte subterránea, que era una zona donde caían todas las aguas residuales de los sanitarios, todas las aguas residuales, las aguas negras. Ahí corrían por un caño todas las aguas residuales. Imagínense, el olor era putrefacto, el lugar era totalmente oscuro, nadie podía llegar, nadie podía hablar con ellos, y no sabían si era de día o si era de noche. El lugar estaba completamente cerrado. Y aquel día, dice la palabra, el carcelero los llevó al calabozo de más adentro. El carcelero los lleva al lugar donde hiede, al lugar donde está la cloaca, al lugar donde está el castigo, al lugar donde está la oscuridad, al lugar donde ellos no pueden ver absolutamente nada. El carcelero en ese momento se ensaña en contra de Pablo y de Silas, dos predicadores de la palabra. Que eso no se le olvide de este contexto, porque no estamos hablando de dos criminales, estamos hablando de dos predicadores de la palabra. Estamos hablando de dos hombres que disponían su vida para hablar de Cristo a todo lugar donde ellos fueran. Pero el que usted predique a Cristo no quiere decir que usted va a estar exento de que un día a usted le toque llegar al calabozo de más adentro. Se sienta en el lugar de la tortura, se sienta en el lugar de la soledad, se sienta en el lugar del inacceso, se sienta en el lugar de la oscuridad más remota, de la oscuridad más profunda. Y ahí estaban Pablo y Silas. Y cuando llega el carcelero, los tiran el calabozo, y por si fuera poco, dice la palabra, les puso el cepo en sus piernas. O sea, no solamente le bastaba con haberlos golpeado arriba, no les bastó con llevarlos a un calabozo, sino que a esto tenía que añadirle la tortura del cepo. Un cepo era una estructura de madera que tenía diferentes huecos en dos partes. Entonces la persona metía la pierna en un hueco y otra en otra, y cerraban y le ponían candado, y la persona quedaba totalmente inmovilizada. Y aquí es donde vamos a empezar a predicar esta mañana.
La persona quedaba totalmente inmovilizada. Algunos cepos tenían orificios más abiertos con el propósito de abrir en su totalidad las piernas de los prisioneros, de tal manera que los prisioneros no tuviesen oportunidad alguna de moverse. No solamente eso, sino que cuando a un preso le ponían un cepo en las piernas y le ponían llave, sus piernas quedaban prensadas, de tal manera que era dificultosa la circulación de las piernas. No solamente le era difícil la circulación, sino que el cepo no les permitía poderse acostar. El cepo no les permitía poderse enderezar sin que les doliera. Si ellos querían enderezarse, tenían que pasar por el dolor en sus piernas. Y además, aparte de eso, no podían usted sabe que cuando usted se acuesta en su cama y usted se le cansa el brazo derecho, usted se vuelve para el lado izquierdo, y se le cansa el lado izquierdo, se vuelve panza arriba, y si no, se vuelve panza abajo, y usted hace cualquier cosa para buscar una posición cómoda. Con el cepo no podían buscar una posición de alivio. Ahí estaban Pablo y Silas, los predicadores de la palabra, los hombres que salían a orar afuera de la ciudad, los que habían respetado el gobierno, los que habían respetado todas las autoridades de Roma, del imperio romano. Ellos no lo habían quebrantado. Ellos además eran ciudadanos romanos. Quiero aclarar por si a alguien le sirve este dato. Ellos estaban respetando todo, pero los habían llevado al calabozo de más adentro. Les habían puesto la tortura en el cepo. Y Dios me dijo: hay gente a la que el diablo se ha brincado todos los protocolos de justicia con ellos. El diablo los ha empujado a un calabozo tortuoso. El diablo los ha metido en un lugar de oscuridad. Y por si fuera poco, no solamente los ha puesto en un lugar de oscuridad, el diablo les ha quitado la movilidad. El diablo les ha quitado la oportunidad de poderse agilizar. Pablo y Silas estaban en el calabozo con tres condiciones que son probablemente condiciones con las que hay gente que está esta mañana. Pablo y Silas habían sido humillados, Pablo y Silas estaban heridos, y Pablo y Silas estaban inmovilizados. Pero a mí Dios me dijo en su palabra que Él nos había llamado para ir de gloria en gloria. Dios me dice en su palabra que Él nos llamó para ir de victoria en victoria, para ir de poder en poder. Este es un poder, es una gloria, es una habilidad que procede de la movilización de la iglesia. Cada vez que usted está enfrente de un desafío, Dios te dice: avanza, 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 avanza. Pero el diablo le ha querido quitar el avance a la iglesia, poniéndole un cepo en las piernas, inmovilizando sus piernas, teniéndolo ahí tirado. Llega el hijo después de una noche de bailongo y tiene el cepo en las piernas que le impide movilizar su casa. Llega el día en el que usted dice: tengo que cerrar este negocio porque no vende, tengo un cepo en las piernas que me impide el avance. Pero yo profetizo esta mañana que todo el que se ha sentido inmóvil después de esta reunión va a salir de aquí activado en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta mañana, todo el que el diablo había querido detener, hoy es el día donde Dios liberará el avance que Él dijo que tenías que cumplir en esta tierra. ¿Dónde está la gente que se suelte conmigo y alabe conmigo? Porque sé que este es el día en el que tú comienzas tu camino de avance. Diga conmigo: avanzaré, 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 avanzaré. Pero pastor, me echaron del trabajo. Avanzaré, 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 avanzaré. Pero pastor, me han herido, pastor, me han golpeado, pastor, me han humillado. Avanzaré, 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 avanzaré. Pastor, me han calumniado. Avanzaré, 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 avanzaré. Porque el diablo no puede retener a una iglesia alborotadora de atmósferas espirituales. Oh, Jesús de gloria. Vamos, suéltese conmigo. Suéltese conmigo. Deje sacar su grito de júbilo más grande de este mes de febrero. Si es eso mejor grito, es porque usted no ha gritado mucho en este mes. Yo dije: deje sacar su mejor grito de alabanza de todo este mes de febrero. Alguien que diga: avanzaré, 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 avanzaré. Yo profetizo que en este año 17 no hay nada que pueda impedirte que avances en lo que Dios te dijo que ibas a hacer. Oh, Jesús.
Tienes una visión, avanza. Tienes una visión, avanza. Tienes una visión, avanza. Tienes una visión, avanza. Hoy es el día que se rompen las cadenas, que se rompe el cepo que sujetaba tu movilidad. Hoy vas a comenzar a avanzar. Vas a comenzar a avanzar. Lo que no habías logrado conquistar, la tierra que no habías logrado conquistar, yo profetizo que en este año 17 vas a poseerla. Levante las manos y profetice. Levante las manos, cierre los ojos y profetice. Nada me puede detener. Profetice, nada puede detener el ministerio. Nada puede detener mis hijos. Nada va a detener mi matrimonio. Nada va a detener lo que Dios dijo que yo tenía que hacer. Profetice, levante las manos, profetice. Nada detendrá el negocio. Nada va a detener los contratos que vienen. Nada detendrá que vengan clientes nuevos. Nada detendrá mi trabajo. Nada va a detener mi finanza. Nada va a detenerme. Profetice, profetice, profetice. Alguien tiene que atacar en el espíritu esta mañana. Alguien tiene que atacar esta mañana. Ataquen las atmósferas espirituales y profetice que a usted nada lo puede detener. El diablo no te detiene. El infierno no te detiene. La crisis financiera no te detiene. El dolor no te detiene. Las heridas no te detienen. La humillación no te detiene. Las voces contrarias no te detienen. Las palabras maldicientes proferidas en tu contra no te detienen. Profetice, nada me podrá detener. Nada me podrá detener. Nada me podrá detener. Nada me podrá detener. Profetice, nada me podrá detener. El diablo me quería prisionero. El diablo me quería metido en el calabozo. El diablo me quería en el castigo. El diablo me quería metido ahí en la oscuridad, metido en la soledad. Pero Dios me dijo avanza. Pero Dios me dijo avanza. Dios me dijo que lo iba a lograr. Y el Cristo que yo sirvo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Avanza, 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 avanza. Avanza, te dice Dios. Siéntese, hermano. Déjeme seguir, es que te hace mucha bulla y no me deja avanzar. Pablo y Silas, heridos, humillados y detenidos. Pastor, es que yo no quiero volver a servir, porque es que a mí me golpearon. Pastor, es que yo no creo que Dios tenga para mí otra oportunidad, porque es que a mí el diablo me ha avergonzado mucho. Pastor, si yo le contara las heridas que yo tengo, pastor, usted seguramente lloraría de dolor solamente de verme. Es que a mí me han lastimado mucho. A mí me han herido muchas veces. A mí me han metido en ese calabozo de más adentro. Yo he estado en el lugar de la tortura, pastor. Yo he estado en el lugar de la oscuridad, pastor. Yo he estado en el lugar de la soledad, pastor. Yo he estado ahí donde no sé si es de día o es de noche. Pastor, usted no sabe los días enteros que yo he pasado en depresión, sin deseos de salir de mi cuarto, sin deseos de bañarme, sin deseos, pastor, de comer nada. Yo he estado en ese calabozo de más adentro. Hoy Dios te dice, si tú eres uno de ellos, hoy Dios te dice, tienes una visión, avanza en pos de tu visión, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy Dios te dice, levántate y resplandece. Y ahí estaban Pablo y Silas en la condición de mucha gente el día de hoy, que han sido golpeados, que han sido humillados y que han sido detenidos. Y en un momento, mi alma alaba a Dios, porque en el calabozo de más adentro habían ratas, sí, ratas, que mordían las heridas de los presos. Y usted todavía se pregunta por qué hay más de una rata que se alegra de su mal. Porque déjeme decirle una cosa, Padre, si tú me dices que lo diga, yo lo digo. Pero se lo voy a decir a la gente allá arriba, porque está muy chismoso, hermano. Voy a decir a la gente allá arriba,
La gente quiere verte bien, pero nunca mejor que ellos. Porque el día que te ven mejor que ellos empiezan a decir, ahorita cae, ahorita le da vuelta a la mujer, ahorita se roba algo, ahorita vuelve, ahorita vuelve. Son las ratas que gustan de comer de las heridas. En el calabozo había oscuridad y soledad. Nadie podía llegar al calabozo de más adentro. Ellos estaban totalmente apartados y exiliados del mundo entero. En las otras celdas los prisioneros podían hablar de celda a celda con otras personas. En el calabozo no había absolutamente comunicación alguna. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué cuando yo he sido golpeado y cuando yo he sido herido y siento que estoy como inmovilizado, al pastor se le borró mi número de teléfono? ¿Por qué cuando yo estaba en el momento de la herida más profunda y de la angustia más tortuosa, le pedí una cita al pastor y salió del país? Es que hay momentos donde nosotros hemos sido seriamente lacerados y golpeados, donde hemos sido detenidos, y Dios permite que estemos en el lugar de la soledad. Porque sin saber si era de día o era de noche, sin saber si salía el sol o salía la luna, la palabra de Dios dice, el cronista Lucas, que es el que relata la historia del libro de los Hechos, dice, pero a la medianoche Pablo y Silas no se podían mover. ¡Qué fallo! Pablo y Silas tenían mucho dolor, intenso, la espalda abierta probablemente, un dolor fuerte. ¡Qué fallo! Pablo y Silas tampoco podían descansar, porque en la posición que estaban no había persona que pudiera descansar sin dolor. ¡Qué fallo! No podían mover, no se podían acostar, no podían jugar ajedrez porque no había ni luz, no podían caminar para matar el tiempo, no podían recostarse porque si se recostaban el dolor del cepo en sus piernas era uno y el dolor de su espalda abierta era otro. Y yo me imagino Pablo diciendo, Silas, que no se nos olvide que tenemos una visión. Vos y yo no estamos aquí porque se nos ocurrió venir y fue el producto de la casualidad. Nosotros tenemos una visión. Y entonces Silas le dice, that's right, my friend. Pero Pablo le dice, Silas, el tema es que yo no me puedo mover. Y Silas le dice, Pablo, yo tampoco. Y Pablo le dice, Silas, a mí me duele mucho la espalda. Y Silas dice, ay, a mí también. Y Pablo dice, pero Silas, sí señor, tenemos una visión. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. A nosotros el diablo nos quitó la libertad por un breve lapso de tiempo. A nosotros el diablo nos provocó heridas dolorosas que las estoy sintiendo en la espalda. A nosotros el diablo nos quitó la movilidad y sentimos que no podemos avanzar. Pero sabes una cosa, Silas, si todavía podemos hablar es porque todavía podemos adorar. Así que levántate y adora, levántate y adora, levántate y adora, levántate y adora. El diablo te puede quitar el avance,
cosa, diablo. Me has impedido que yo avance en este camino, pero nada me impedirá que abra mis labios y adore al Cristo de la gloria. Adore a Dios. Alguien allá arriba adore a Dios. Alguien aquí que adore a Dios. Porque todavía tienes labios para adorar. Todavía tienes labios para adorar. Todavía tienes boca para adorar. Todavía tus labios se pueden abrir para levantar tu adoración. Dile: diablo, me quisiste golpear con violencia. Diablo, me quisiste avergonzar. Pero aunque hoy estoy dolido, estoy herido, estoy avergonzado, no estoy destruido, todavía puedo darle adoración a Dios. Oh, todavía puedes adorar. Diga: te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios. Diga: te adoro, Dios. Diga: te adoro, Dios. Aunque esté herido, aunque esté golpeado, aunque me hayan humillado, aunque me hayan pisoteado, aunque el diablo haya querido embatir con violencia en contra de mi casa, todavía yo puedo abrir mis labios y adorar. Y entonces Pablo y Silas están con sus pies inmóviles, pero sus labios liberados. Escúchame una cosa. Ay, mandaraba. Lo mejor, el diablo, lo mejor para él es haberte matado cuando tuvo la oportunidad. Pero ahora ya no puede. Si lo que el diablo quería era llevarte al infierno, hubiera aprovechado el momento cuando tuvo la oportunidad. Pero ahora es demasiado tarde, porque se te ha revelado el poder de la adoración. Y Pablo y Silas decían: el diablo nos quiere detener, el diablo nos ha querido golpear, pero nosotros todavía podemos decir: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Pablo y Silas están golpeados. Dios es grande, pero cantan: Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Pablo dice: Silas, es cierto que no nos podemos mover de aquí, porque tu fe no niega tu realidad. Se lo voy a volver a repetir. Tu fe no niega tu realidad. Tu fe transforma tu realidad. Y Pablo y Silas no podían avanzar, pero podían hacer otra cosa que tenía más poder. Y a la medianoche, Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, en el lugar de la tortura, en el lugar del dolor, en el lugar de la vergüenza, Pablo y Silas empezaron a aplicar la visión. La visión es
tengo una visión. Mi visión es: nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. La visión es adorar. Y Pablo dice, pero la visión también es: pero la visión también es, ¿cómo? Dígalo fuerte. Orar. No podemos movernos, pero podemos orar. Padre, mi alma te alaba, mi espíritu tiene sed del Dios vivo. Con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Oh Shakata Rababá, porque hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y Pablo y Silas oraban y adoraban, 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 oraban y adoraban. Y ellos oraban y oraban. Padre, mi alma tiene sed de ti. Yo veré tu gloria, tu nombre santo, digno de suprema alabanza. Los oirán los mansos, se alegrarán de tu palabra. Hoy creo fielmente que tenemos una visión. Hoy creo fielmente que tenemos un propósito. Nuestro propósito es predicar el evangelio. Y Pablo y Silas estaban heridos, estaban avergonzados y estaban inmovilizados. Pero eso no quería decir que estaban callados. Porque hasta los presos los oían. Y los presos decían: qué raro. Normalmente la gente en el calabozo se queja. Qué raro. Normalmente la gente en el calabozo llora. Qué raro. Normalmente la gente en el calabozo maldice. Pero yo escucho algo que se oye de fondo. Mi Dios es grande, Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y Pablo y Silas tienen los pies en el cepo, están en el calabozo de más adentro. Es probable que tú algún día, o incluso esta mañana, te encuentres en el calabozo de más adentro. Es probable que algún día en tu vida hayas tenido que pasar por la tortuosa experiencia de estar en el calabozo de más adentro. Pero cuando una persona está en el calabozo de más adentro, no es el momento de llorar, no es el momento de renegar, ni es el momento de maldecir. Es el momento de aplicar la visión. La visión es adorar, y la visión es... Y ellos comienzan a adorar y empiezan a orar fervientemente. Y dice la palabra: pero en un momento, manda bre que te rebe, que te rebaikia. Mientras Pablo y Silas adoraban y oraban, mientras oraban continuamente y cantaban himnos de adoración a Dios, dice la palabra que vino un terremoto. Y ese terremoto empezó a sacudir los cimientos de aquella cárcel. Y dice la palabra: y todas las puertas, y todas las puertas, y todas las puertas fueron abiertas. Y las cadenas se rompieron. Y los pies de Pablo quedaron libertados. Le voy a decir por qué. Porque el calabozo en el que el diablo ha querido meterte, Dios también ha determinado intervenir para sacarte. Hasta hoy estás en el calabozo.
Se mueven los cimientos, se mueven los cimientos, se mueven los cimientos, se mueven los cimientos. Las puertas se abren, las cadenas se rompen, las puertas se abren, las cadenas se rompen, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Pero la Biblia dice que no se abrió la puerta del calabozo de Pablo. La Biblia dice que se abrieron todas. Yo profetizo que la puerta que no se te abrió en el 16 se te abre en el 17. Profetizo, shakarababa, que lo que no lograste hacer en el 16 lo haces en el 17. Yo profetizo que la prisión que te tenía guardado en el 16 se te abre en el 17. Tu adoración y tu oración provocan que las puertas se te abran. Pero no solo las tuyas, porque se le abrió la puerta a todos los presos. Óigame bien, padres que están aquí, que sus hijos son rebeldes, que no quieren venir a la iglesia, que no quieren congregarse, que no quieren buscar a Dios. Yo profetizo que a través de tu adoración y por causa de tu oración, a ellos las puertas también se les abre. A todo el que está prisionero, la puerta se le abre. Los cimientos son removidos. Un estruendo, un terremoto provoca que los cimientos del infierno sean conmovidos, y aquel que estaba aprisionado hoy de aquí sale libre. Se abren las puertas. Se rompen las cadenas. Se abren las puertas. El carcelero despierta y le retumba las palabras del magistrado que le decía: me los guardas con diligencia y cuando se te escapa alguno. Los carceleros respondían con su vida si un preso se escapaba. Y el código de honor de un carcelero o un soldado romano consistía en que era preferible quitarse la vida que morir en manos de la ley o de los verdugos. Entonces él dice: mi código de honor es que respondo con mi vida, porque todos los presos se fueron. Pablo sabía el protocolo. Pablo sabía que el carcelero se iba a matar. No lo podía ver, Pablo sabía que se iba a matar. Donde el carcelero se levanta y dice: las puertas abiertas, los presos se liberan, las cadenas se rompieron, la gente se fue, yo me voy a matar. Y entonces Pablo dice: no lo hagas, carcelero, no lo hagas. Porque yo no vine a Filipos porque se me ocurrió. Yo vine porque tengo una visión, y la visión es: y quiero decirte que tú eres la tercera parte de esta visión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Esta mañana oro porque es el último día que el diablo te tiene metido en ese calabozo. Es el último día que el diablo se aventaja de tus heridas y de tu dolor. A partir de hoy profetizo
que lo que quería ser el escenario de tu sepultura será el escenario que te catapulta a la victoria. Se lo voy a repetir para beneficio de los que no me pusieron atención. Te profetizo que lo que el diablo quiso utilizar como el escenario para sepultarte, Dios lo utilizará como la plataforma para catapultarte. Y el carcelero llega, se postra a los pies de Pablo y Silas y les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien que quiera ser salvo esta mañana. Alguien que quiera ser salvo esta mañana. Alguien que quiera ser salvo esta mañana. Levante las manos, cierre los ojos y ore conmigo. Y diga: Señor Jesús, yo quiero ser salvo. Escribe mi nombre en el libro de la eternidad. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que tú me perdones, que me laves con tu sangre. Te pido, Señor, que me restaures. Yo he sido golpeado, he sido avergonzado, he sido detenido, he estado en el calabozo de más adentro, pero hoy tú has permitido ese escenario para catapultar mi salvación. Por eso hoy, Jesús, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Mano levantada del que hizo esta oración para aceptar al Señor. Todo el que quiere ser salvo, cree en el Señor Jesucristo. Deje la silla, le voy a dar 5 segundos, 5, para que corra de su silla y venga aquí al altar para hacer una oración por usted junto con los pastores de la casa. Le quedan 4, le quedan 3 segundos, literalmente corra. Le quedan 2 segundos, le queda 1 segundo. Porque en esta casa la visión es: vengan todos los que quieren ser salvos. Acérquense al altar, acérquense al altar, acérquense al altar. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Extienda sus manos hacia el altar. Padre, en el nombre de Cristo, los heridos, todos los enlutados, los adoloridos, los afligidos, todos los que esta mañana hemos llegado a este lugar y quizás el enemigo en algún momento nos ha metido en el calabozo de más adentro. Hoy es el día que el Espíritu Santo provoca el estruendo de nuestra libertad. Vuélvanme a ver aquí un minuto ustedes que vinieron al altar. Vuélvanme a ver. Véanme. Al altar, los que vinieron aquí para aceptar al Señor. Esa bandera blanca, vuelvan a ver a su izquierda, por favor. Vuelvan a ver todos a su izquierda esa bandera que se mueve. 3 segundos y comiencen a salir. 1, 2 y 3. Ellos los van a llevar a ustedes a un lugar, les van a dar una literatura, los van a bendecir. Y usted levante sus manos. Porque el escenario que el diablo quiso utilizar para sepultarte es el mismo escenario que Dios utilizará para catapultarte. El diablo creía que si te metía en el calabozo te ibas a quejar, pero lo que ibas a hacer era adorar, orar y ganar.